Tardes, una vez más, precioso sábado, con un clima tan rico. Bueno, aquí en Jalisco, yo sé que estamos en temporada de frío todavía, y pues se antoja un cafecito caliente, un chocolatito, ¿no? Pero bueno, vamos a aprovechar este tiempo para poder desarrollar el tema, las profecías del profeta Ezequiel. Sé que no lo vamos a desarrollar todo de un solo jalón porque el libro es muy extenso y las profecías son muy profundas, pero bienvenido hoy sábado. Gracias por estar con nosotros, tomarte este tiempo para aprender y sobre todo ser edificado con la palabra de Dios. Antes de iniciar el tema, quiero dedicar unos minutos, solamente un minuto, para invitarte a que estés pendiente en los nuevos cursos que vamos a lanzar en el mes de febrero. En el mes de febrero iniciamos con banderazo verde con la escuela para padres, que tiene como nombre Mapa. Marcando el destino de tus hijos. SOS, tienes problemas con tus hijos y no sabes qué hacer. Tal vez tú digas, tengo un hijo de 14, 16 años y no sé ahora cómo corregirlo, porque si le digo que le voy a dar con vara, va a ser más contraproducente y eso va a acarrear problemas. Bueno, si no sabes qué disciplina, sobre todo qué disciplina aplicar para cada uno de las edades de los hijos, Mapa te va a enseñar cómo poder disciplinar correctamente a cada uno de ellos. También en el mes de febrero vamos a lanzar una escuela que se llama Doulas. Doulas, el acompañamiento en medio del dolor. Muchas veces no sabemos cómo reaccionar cuando un familiar, un amigo, está pasando un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, tal vez un divorcio, la muerte, no lo sé. Y no sabemos cómo reaccionar, se nos traban las palabras, quedamos trabados por la emoción. Bueno, Doulas de Muerte te va a enseñar cuáles son las etapas precisamente del duelo, del acompañamiento que debes darle a una familia, a una persona que ha sufrido una pérdida. No te pierdas estas escuelas que vamos a abrir. Envíanos tus comentarios, estamos para servirte. Arrancamos con nuestro tema el día de hoy. El tema que vamos a tratar es las profecías de Ezequiel, el profeta. Y quiero que me acompañes en el libro de Ezequiel capítulo 2, donde se encuentra el llamamiento de este hombre. Le voy a dar lectura y dice así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy.
Y miré, he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y las lamentaciones y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Es interesante el llamamiento que Dios le hace al profeta Ezequiel. Interesante la forma en cómo lo llama. Pero más interesante la forma en cómo desarrolla su ministerio este profeta. Polifacético, extrovertido, criticado como todos los profetas en el Antiguo Testamento. Pero el llamamiento que Dios le hace, el llamado que Dios le hace a este profeta es increíble, porque entre todos los profetas es al único que le da el título del Hijo del Hombre. Esto es algo increíble, maravilloso. Si tú no lo sabías, pues es algo que deberías de haber aprendido, y si no, pues ya lo aprendiste este día. El Hijo del Hombre, el título que se le da a nuestro Señor Jesucristo. A cada profeta Dios le da un llamamiento especial, un mensaje especial. Aunque el tema de los mensajes es el mismo para todos, exhortación, arrepentimiento, restauración, son los temas que se ven en todos los profetas del Antiguo Testamento. Es maravilloso ver cómo Dios llama a cada uno de ellos. Solamente como ejemplo, es Isaías. Isaías, Dios lo llama cuando está en medio de un dolor. Él está pasando una situación conflictiva. El rey había muerto, parece ser que eran familiares, y en medio del dolor por la pérdida del rey, Isaías va al templo, y ahí en el templo Dios se le manifiesta, y él vio a Dios sentado en su trono, y que las faldas de su vestimenta lo cubría todo. Entonces ahí en medio del dolor Dios le habla a Isaías. Al profeta Jeremías Dios le habla diciendo: yo te pongo como profeta a las naciones. Y le da un llamamiento fuerte al profeta Isaías y le dice: yo te puse nombre antes de que fueses concebido en el vientre de tu madre. Vivemos ahora al profeta Ezequiel, que no estaba ni en Jerusalén ni estaba en otra tierra, sino que él vivía en Babilonia. Él había sido llevado o había nacido ya en Babilonia durante el tiempo de la deportación. Recuerda algo bien importante, que Ezequiel parece ser que fue contemporáneo de Daniel, el profeta. Si es así, estamos hablando del periodo de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Cuando Dios llama a Ezequiel, le hace y le revela que al pueblo a quien va a ir no es un pueblo fácil, no es un pueblo flexible, no es un pueblo fácil de tratar, sino es un pueblo duro, un pueblo que pues ya su cerviz está endurecido, su corazón se ha endurecido por tantas guerras, por tantas levantamiento armado que existía o que vivió. Imagínate la deportación a Babilonia. Antes de la deportación de Babilonia encontramos a los sirios, pues que invadieron a Jerusalén, muchos pueblos enemigos que querían ver la destrucción. El corazón de ellos se endureció, el corazón de ellos fue ahora sí puesto duro, porque parecía ser que Dios no se movía. Pero Dios en cada época, en cada tiempo, Dios hablaba, Dios enviaba a sus profetas, y el mensaje es lineal, el mensaje es el mismo. Arrepiéntanse de su desobediencia, de su rebeldía, porque la desobediencia, la rebeldía que ustedes están cometiendo les va a traer consecuencias más adelante.
¿Y cuáles eran las consecuencias? Pues la destrucción, la muerte, la enfermedad, la crisis, pues podemos hablar de pandemias, podemos hablar de invasiones de insectos, invasiones de pueblos, de enemigos. Esas eran las consecuencias. Entonces, para que Dios evitara que ellos sufrieran esas consecuencias, Dios levantaba a un profeta con un mensaje específico. Y en este caso envió al profeta Ezequiel a la casa de Israel. Y claramente, así lo dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, y dice que era un pueblo de dura cerviz, un pueblo difícil. Y él claramente dentro de del llamamiento que recibe, Dios le dice de esta manera: si escuchan o no te escuchan, tú de todos modos háblales. Y esto es lo mismo que estamos viviendo en la actualidad. Estamos hablando de que estamos experimentando, ¿no? Hay gente que quiere y hay gente que no quiere escuchar. Bueno, algo similar vivió el profeta Ezequiel. Dios lo mandó a hacer cosas muy extrañas al profeta. A cada profeta Dios le daba instrucciones, pero las instrucciones que Dios le daba al profeta Ezequiel eran medias raras, eran cosas extrañas. Por ejemplo, si tú lees del libro del profeta, una de las cosas que le manda a Dios hacer al profeta es que por un tiempo determinado durmiera en un lado específico, ya sea lado izquierdo o lado derecho. Y después le decías, por ejemplo, si en un tiempo le dijo duerme por 15 días, voy a ponerlo así, en tu lado izquierdo, por 15 días tenía que dormir al lado izquierdo. Al otros 15 días le decía duerme a tu lado derecho. Híjola, imagínate, si uno se cansa de estar en una sola posición, ahora la orden de Dios era específica. Y luego le dijo, resúrate la mitad del cabello. Y Ezequiel se resuró la mitad del cabello, pero todo tenía un propósito, todo tenía un por qué lo tenía que hacer Ezequiel. Ezequiel fue obediente. Incluso algunos críticos de la Biblia hablan de que Ezequiel le faltaba un tornillito por ahí, que estaba medio loco por hacer todo lo que hizo, pero es que el hombre natural no entiende son las instrucciones de Dios, porque las instrucciones de Dios dice la palabra que debemos, número uno, debemos de discernirlas espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Por eso critican a aquellos hombres que de repente Dios les da una orden, una instrucción, que hagan ciertas cosas y lo hacen de manera fuera de lo natural, fuera de lo ordinario, fuera de lo común, y se asustan. Bueno, no quiero que se asusten porque el profeta así actuó, ¿no? Pero bueno, así, vamos a entrar a una profecía que a mí en lo particular me llama mucho la atención, lo que es la profecía de Ezequiel capítulo 37, conocido por todos nosotros como la visión del valle de los huesos secos. En los versículos del capítulo 36, hablando del 35 hasta el 38 del capítulo 36, anunciaba proféticamente que la tierra desolada se convertiría en un jardín de Edén. Pues imagínate la invasión, cómo dejó Nabucodonosor la tierra, cómo dejó Nabucodonosor a Jerusalén desierta. Bueno, Dios le dice al profeta que anuncie que la tierra volverá a ser como un día fue el jardín del Edén, placentero, bello, hermoso. Y el mensaje profético aseguró además en el versículo 38, y sabrán que yo soy el Señor. El mensaje es precisamente que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, que el pueblo vea que lo que Dios va a hacer, ningún hombre, político, gobierno, sistema, lo va a lograr. Dios lo va a hacer
en su tiempo y a su forma, y dice para que sepan que yo soy el Señor. Entonces no saben hoy en Israel ni en el mundo de nuestra época cómo lograrlo, ¿no? Pero ese día se acerca en el que el pueblo de Israel sabrá que el Señor es Jehová, que Dios es el Señor, y Él habla de una restauración tanto física, material, espiritual de la nación. En Ezequiel capítulo 37, que ya nos habla de la visión del Valle de los Huesos Secos, la interpretación de este capítulo se refiere a la restauración futura de Israel. Y esta restauración tiene que ver tanto con la entidad de la nación israelita, como con la restauración espiritual que el Señor anunció en el capítulo 36, a una restauración espiritual. Para que una nación sea restaurada o sea prosperada, tiene que restaurar su relación con Dios. Llévalo al ámbito personal. Para que una persona sea restaurada, sea prosperada, la restauración tiene que empezar por la parte espiritual, la parte interna. Tiene que romper con ídolos, tiene que romper con relaciones mundanales, con sistemas del mundo, y consagrarse a un sistema, en este caso, el sistema del reino. Que la relación sea con Dios y que pueda cada uno de nosotros tener una base, tengamos nosotros este libro como norma, como base de nuestra conducta, donde podemos descubrir muchos de nuestros valores. Entonces, vemos nosotros que Israel va a ser restaurado y tenemos ante nosotros una visión notable, y en este caso me gustaría aclarar que esta visión no tiene que ver con la resurrección de los creyentes, nada que ver con la resurrección de los creyentes de la sepultura, la resurrección de los muertos, que pertenece específicamente al mensaje a la iglesia en el Nuevo Testamento. Aunque en el tiempo de los profetas sí creían en la resurrección de los muertos, pero este mensaje no va dirigido a la resurrección de los muertos. Vemos que cuanto tomamos nosotros literalmente esta profecía, tiene un sentido y resulta comprensible cuando nosotros lo enfocamos a lo que debe de ser. Aquí en esta profecía estamos hablando del pueblo de Israel y no de una resurrección espiritual o física de los individuos. En nuestras notas bíblicas, en nuestro estudio, en nuestro análisis del capítulo, hablamos de la resurrección de Israel y creemos que este título que hemos dado la resurrección o el resurgimiento del Estado de Israel es apropiado para que nosotros podamos entenderlo y no tener malos entendidos. Algunos piensan, y es muy respetable, que estamos refiriéndonos a la resurrección de los muertos a partir de Abraham. Bueno, respetamos su manera de pensar, su manera de interpretar, no juzgamos a nadie, pero en este caso yo quiero enfatizar o enfocarme, tener el foco puesto en Israel. Recuerda que para nosotros la iglesia, Israel es el reloj profético. Lo que en Israel suceda afecta a toda la nación. Lo que a Israel le pase afecta a todas las naciones. Entonces Israel es nuestro punto de enfoque. Por eso vemos que en el capítulo 37 Dios le dio a Ezequiel una parábola viviente, una parábola real. Para hacerlo lo llevó al Valle de los Huesos Secos. Y leemos el primer versículo del capítulo 1. La mano de Jehová vino sobre mí, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Podría ser el cementerio, ¿no? Pero bueno, ahí lo vio Ezequiel como el valle de los huesos secos. Anteriormente, en este relato, en el capítulo 8 del libro de Ezequiel, vimos que antes de Jerusalén fuera
que fuera destruido por Nabucodonosor, Ezequiel fue transportado, y a Jerusalén. Y en este pasaje nuevamente creemos que Dios transportó literalmente a Ezequiel. Cuando el profeta dijo, me llevó en el espíritu del Señor, está diciendo que el espíritu del Señor efectivamente lo llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Y continúa diciendo en el versículo 2 del capítulo 37, dice, me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Tú sabes que una persona después de la muerte, el proceso de putrefacción, ya que ahora sí, tal vez se escuche feo, pero es real, los gusanitos se hayan comido la carne, los nervios, los tejidos, queda el puro hueso. Y al pasar el tiempo, los huesos se van deteriorando, se van volviendo porosos. Algunos, dependiendo la enfermedad del que murieron, se hacen porosos, se hacen huecos. Entonces Ezequiel ve la visión y dice, wow, es increíble, estaban inmensamente secos. Entonces se menciona que el valle que Ezequiel contempló estaba lleno de huesos, y lo que los caracterizó fue que esos huesos eran muchísimos y estaban muy, pero muy secos, y estaban esparcidos por la superficie del campo. Ahora, escucha bien, escucha el versículo siguiente del capítulo 37. Y Dios le habla a Ezequiel y le dice, hijo de hombre. La pregunta radical, la pregunta que le hace, una pregunta que lo mete en un problema a Ezequiel, porque yo creo que esta pregunta difícilmente hay una respuesta. Por eso vamos a ver lo que el profeta responde a la pregunta. ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? ¿Y qué dice que le responde Ezequiel? Señor Dios, tú lo sabes. Creo que Ezequiel era muy cuidadoso en sus respuestas. Él era muy inteligente. No era presuntuoso. No se atrevía a decir otra cosa fuera de lo que él podía conocer. Él había conocido el poder de Dios. Había escuchado del poder de Dios. Y él estaba frente a algo desconocido hasta ese momento. Estaba frente a algo imposible, humanamente hablando. Estaba frente a algo imposible. Y ¿por qué? Porque eran huesos, y la pregunta es, ¿vivirán estos huesos? Pues, ¿quién le puede dar vida a unos huesos? Es como que si me dijeran, vamos a la tumba de tus papás y vamos a abrir el ataúd, y me dijeran, ¿vivirán estos huesos de tu papá? Pues no, es humanamente imposible. Pero Ezequiel conocía el poder de Dios, y yo creo que la respuesta que yo daría es la misma. Me robaría la respuesta de Ezequiel. Tú lo sabes, Señor. Entonces, estos huesos esparcidos por todo el valle eran huesos humanos, y el profeta se le hizo esa pregunta. Dice, ¿vivirán estos huesos? Aquí tenemos este montón de huesos ahora, esparcidos por todo el valle, son huesos humanos, y a este profeta se le hace esta pregunta: ¿vivirán esos huesos? ¿Y qué dice? La respuesta de Ezequiel fue: Señor, tú lo sabes. En otras palabras, ¿qué quiso decir Ezequiel? No veo cómo podrían vivir. Están más allá de mi comprensión, están más allá de mi alcance, están más allá de mis probabilidades. Entonces, tú lo sabes si esos huesos vivirán o no. Ahora, escucha lo que le dicen a Ezequiel en el versículo 4. Dice, me dijo entonces, ya que le dio la respuesta, Señor, tú lo sabes. Bueno, ahora Ezequiel, el Dios le da algo más, le da una instrucción más, y le dice: entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos, y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, oír la palabra de Jehová. Irónico, incomprensible. ¿Cómo hablarle a unos huesos si no tienen oídos para oír? Ya están secos en gran manera. Pero incluso también podríamos decir humorístico, ¿no? Como
con lleno de humor, ¿vivirán estos huesos? ¿Hablarles a estos huesos secos? Es increíble, ¿no? Yo creo que nos reiríamos, porque está fuera de nuestro alcance. Y hemos dicho una y otra vez que Dios tiene cierto sentido de humor. Y aquí tenemos el ejemplo base, ¿no? Dios desafiando la creatividad, desafiando el valor, desafiando a su hijo Ezequiel, en este caso al profeta. Entonces Ezequiel está escuchando a Dios y le diciéndole, ¿no? Profetiza sobre estos huesos. En pocas palabras, la palabra profetizar es proclamar, es hablar en un sentido espiritual direccionado a alguien en específico. En este caso, estamos hablando de los huesos huesos secos. Entonces, huesos secos, oíd palabra del Señor. Se nos ocurre la idea que Ezequiel habrá pensado, Señor, no querrá decir que me ponga a hablar aquí con estos huesos secos. Si lo hago en cualquier momento, aparece el Señor vestido de blanco y me internan ahora sí, yo creo que si alguien lo hubiese visto a Ezequiel hablándole a un montón de huesos, lo hubiesen llevado al psiquiátrico, ¿no? Yo creo que pobre Ezequiel hubiese sufrido la hospitalización. Yo creo que le hubiesen dado choques, ¿cómo le llaman? Choques en el cerebro, ¿cómo le llaman? ¿Electro qué? Electrochoque, sí, hubiese sido algo interesante. Pero bueno, la instrucción era huesos secos, oír la palabra del Señor. Es posible que haya algunas congregaciones que merecerían recibir semejante saludo y anuncio inicial, pero quizás haya predicadores que no se atrevan a hacerlo también. Bueno, estamos viviendo una temporada donde parece ser que nuestros huesos se están secando porque vemos más lejos la promesa del Señor. Pero no te desesperes, no tires la toalla, no bajes la guardia. Vemos y vamos a ver que hay esperanza todavía. En el versículo 5 y 6 dice la palabra, así ha dicho el Señor Dios a esos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Si Él creó el universo de la nada y solamente con el poder de su palabra, Él está diciendo que nosotros utilicemos el poder que Él nos ha dado, el poder de la palabra. Recuerda lo que dice Proverbios, en nuestra boca está la vida y la muerte. Entonces Dios quiere que profeticemos sobre nuestras casas, profeticemos sobre vuestra familia, profeticemos sobre nuestra nación. Esta bacteria, este virus, no puede estar intimidándonos más. Sé que ya es parte de la sociedad, no ha sido erradicado, pero tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Ante tus ojos está un desafío. Profetiza vida sobre tus pulmones. Profetiza vida en tus órganos internos. Profetiza vida en tu cerebro. Profetiza vida en tu economía. Profetiza vida en tu familia. Este es el año de poseer, el año del rompimiento, el año de avanzar, el año de la revancha. Este es el año que Dios te dice, hijo, profetiza sobre tu economía. Entonces, no lo dudes. Vamos a profetizar como Ezequiel. Atrevámonos a hacer cosas más allá de lo ordinario. Te invito a que no bajes la guardia. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Pero quiero invitarte que no te desanimes. Quiero invitarte a que profetices. Tal vez tú estés frente a un valle de huesos secos y tal vez veas que es imposible alcanzar las promesas y los sueños que tienes. Pero yo quiero decirte también que en Dios no hay nada imposible. Dios hará lo que nos prometió que va a hacer. Nos va a dar
a cada uno de nosotros la capacidad, la estrategia, los métodos para avanzar y poseer. Te animo en el Señor. No te olvides, los jueves estamos tocando un tema, la Biblia bajo la lupa. Un abrazo, bendiciones, nos vemos.